Señor, Dios le guarde, Dios les bendiga a todos nuestros hermanos y amigos que están en sintonía a través de este canal de YouTube y este es su programa Aviva tu obra en medio de los tiempos. En el día de hoy vamos a estar compartiendo la palabra del Señor. Estaremos hablando de un tema muy interesante que sabemos que va a ser de mucha edificación a nuestras vidas. Quiero agradecer al presidente, amén, de la emisora Faro de Santidad, nuestro hermano Pedro de Jesús, por la oportunidad también que nos concede de poder utilizar esta potente emisora para llevar la palabra del Señor. Antes de comenzar, amén, con el estudio que tenemos para el día de hoy, quisiera presentar rápidamente nuestro orden de culto. Estamos transmitiendo aquí desde la iglesia Nueva Jerusalén, radicada en el sector Miñi Miñi de Loíza. Si usted quiere comunicarse con este servidor, puede hacerlo llamando al 787-627-5616. Nuestro orden de culto, amén, nuestros cultos son los martes, jueves y viernes, comenzando a las 7 de la noche. Los domingos en la mañana tenemos estudio bíblico, gloria al Señor, y en la noche nuestro culto mayor. También el primer domingo de cada mes damos retiro congregacional. Y el primer domingo de cada mes el culto se da también en la mañana y la noche la tenemos libre. Lo explicamos de esta manera porque si usted quiere compartir con nosotros nuestro culto de adoración, tiene la opción de evaluar si viene un domingo o viene durante la semana. Damos gloria a Dios porque en estos últimos meses ha sido un periodo de mucho cosecho. Anoche mismo una vida se entregó al Señor, la semana pasada vidas han estado reconciliándose, otros han estado convirtiéndose. Ha sido un periodo de cosecho, vidas que están llegando a los pies de Jesucristo. Ya pronto estaremos, amén, bautizando, si Dios lo permite, a fin de este mes de junio estaremos llevando un grupo a las aguas bautismales. Es decir, amado, la iglesia sigue haciendo su trabajo. Estamos en tiempo de proclamar el señorío de Jesucristo. Lo hacemos a través de los cultos evangelísticos, lo hacemos a través de las campañas evangelísticas que estamos trabajando durante todo el año, pero también lo hacemos a través de este medio. Amén. Estamos aprovechando las redes para llevar el mensaje y toda persona, amén, que está utilizando los distintos medios que Dios nos da para poder llevar este poderoso mensaje, amén, le felicito, le invito a que sigamos hacia adelante, que no nos distraigamos. En el camino van a aparecer muchas personas tratando de que nos detengamos y dejemos de hacer el trabajo que el Señor nos ha encomendado. Hay quien sale con un megáfono, hay quien sale con un buen set de bocinas, hay quien lo hace con una guagua de sonido, hay quien lo hace de distintas maneras, hay quien reparte el tratado, hay quien usa este medio de la tecnología, las redes, y hay quien lo hace en sus respectivos cultos. ¿Sabe qué yo digo? Lo importante es que el mensaje del Señor siga siendo predicado para que las vidas que están sin fe y sin esperanza puedan venir a los pies del Señor. Quisiera hacer oración en esta hora. Dios, alabo y bendigo tu nombre. Te doy gracias en este día por la oportunidad que me concedes de utilizar este medio para exponer tu palabra y exponer tu mensaje. Te presento la iglesia que está dispersa en el mundo entero. Ya no pienso exclusivamente en el rebaño que me permites pastorear, sino que pienso en la iglesia tuya que está dispersa por el mundo entero. Sé tú fortaleciendo a cada ministro, sé tú fortaleciendo a cada pastor, sé tú dándole fuerza a cada evangelista, cada hombre y mujer tuya que hacen la labor que tú les has encomendado. Te presento los misioneros, Padre amado, que están en distintas partes del mundo, llevando este mensaje, abriendo surco, estableciendo obra donde todavía el evangelio no ha llegado. Señor, te doy gracias por cada hombre y cada mujer que tú has llamado y ha tomado muy en serio el llamado que tú le has hecho. Padre, en esta hora te presento esta palabra que hemos de compartir. Te pido que sea de edificación para cada uno de los que nos escucha, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a estar dando lectura a la Escritura.
en el Evangelio de Marcos, capítulo 9, versículo del 21 al 29. Y leemos: a la gloria del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Jesús preguntó al Padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño. Aleluya. Y muchas veces le echen el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, punto y coma, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciendo: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto. De modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y le levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y él les dijo: este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Vamos a estar hablando la palabra del Señor en el día de hoy, utilizando como título para esta exhortación, para este corto estudio o esta corta exposición de la palabra, bajo el tema: desechando la incredulidad. Desechando la incredulidad. El pasaje bíblico que le he dado lectura nos provee distintas avenidas, distintos puntos en los cuales nos pudiéramos enfocar en el día de hoy. Usted que es predicador de la palabra y está analizando lo que este servidor va a estar expresando durante estos 55 minutos, una hora, lo que el Señor determine, usted posiblemente cuando leyó conmigo la porción que le he dado lectura, usted posiblemente se ha enfocado en un punto en particular. Posiblemente usted se ha enfocado en la primera parte cuando Jesús pregunta: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y le llama la atención usted como predicador, como exponente de la palabra, que la respuesta del Padre es: desde niño esto le está aconteciendo. Y pudiéramos disertar y pudiéramos desarrollar nuestra plática en este día enfocándonos en las cosas que acontecen desde que somos niños, desde muy pequeños. Muchas veces podemos ser impactados, afectados por espíritus contrarios. Alguna puerta en algún momento dado se abre, amén, y las malicias y los demonios toman ocasión para dañar a las criaturas. Por eso siempre soltamos a los padres que estén clamando, intercediendo, ungiendo a sus hijos, cerrando toda puerta. Amén. Pudiéramos enfocarnos en las cosas que ocurren en la niñez que nos pueden marcar para toda la vida. Amén. Posiblemente te estás enfocando cuando Jesús le dijo: si puedes creer. Él pide ayuda y dice: si tú quieres ayudarlo. Y Jesús le dice: si tú puedes creer, al que cree todo es posible. Pudiéramos enfocarnos en ese punto en particular. Amén. Y él clamó y dijo: ayúdenme mi incredulidad. En este día yo realmente me quiero enfocar en ese punto, en esa palabrita que acabo de mencionar. Él dice: creo, pero inmediatamente que expresa la palabra creo, dice: ayuda mi incredulidad. Ayuda mi incredulidad. Quizás al leer la porción te puedes enfocar en cualquiera de los puntos que continúa después de esta impresión de la incredulidad, y te puedes enfocar en que era un espíritu mudo y sordo. Amén. Y con autoridad Jesús lo saca, lo expulsa, lo echa fuera. Te puedes enfocar
en la pregunta que hacen los discípulos cuando dice, ¿por qué no le pudimos echar fuera? Y Jesús le dice, este género no puede salir sino con oración y ayuno. La nueva teología, o la teología, amén, que le llamamos alta crítica, ha tratado de enseñarnos que ese último verso lo que debe decir es, este género con nada puede salir sino con oración. Yo prefiero, como lo dice Reina Valera del 60, amén, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno, porque no me hace daño que ahí diga, amén, ayuno. Tantos años hemos predicado esta palabra diciendo que nada, este género no puede salir si no es con oración y ayuno, y ahora los nuevos teólogos nos quieren modificar el texto bíblico, cosa que es un poco peligrosa. Pero tampoco me quiero enfocar en eso. Mire todas las cosas que este pasaje me provee para enfocar. Pero tenemos un problema. La mayoría de los predicadores y hermanos que estudian la Escritura, cuando van a escuchar a otra persona exponer, no le escuchan, sino que ellos, a medida que uno va predicando, ellos van desarrollando su propio sermón o su propio estudio. Esto es bueno porque te permite sacar muchos temas, pero a la misma vez te pierdes la oportunidad de escuchar lo que otro está exponiendo. Soy de los que enseño a la congregación que cuando usted esté leyendo la Escritura, si el predicador que leyó la porción bíblica, a usted le llamó la atención algún punto en particular que es distinto a lo que está trayendo el exponente, usted marca, toma nota y lo deja para material de estudio suyo más adelante. Pero aprendamos a escuchar lo que un niño, lo que un joven, lo que una dama, un caballero, lo que un anciano quiere exponer, porque debemos partir de la premisa que la persona que está exponiendo oró, está siendo dirigida por el Señor, y es la palabra, el enfoque que Dios quiere que en ese día todos los que estamos reunidos escuchemos. Si yo por mi parte me voy a desarrollar mi propio mensaje y cada cual se va a desarrollar su propio mensaje utilizando la porción que trae el predicador, pues nunca recibiríamos un mensaje de parte de Dios, sino que estaríamos siempre corrigiendo al que expone y diciéndole, pudiste haber dicho esto, pudiste haber dicho lo otro, pero es que no fue el mensaje suyo, es el mensaje que Dios le dio a él. Entonces debemos tener la humildad de escuchar, por simple que parezca lo que expone una persona, escuche. Lo que el Señor nos enseña en su palabra es que retengamos lo bueno y aquello que entendamos que no es adecuado o que es incorrecto, lo desechemos. Retenga lo bueno y deseche lo malo. Habiendo establecido todas estas bases, en el día de hoy quisiera desarrollar 3 objetivos básicos en esta plática que vamos a tener. Número 1, yo quisiera que cada uno de ustedes que me esté escuchando entienda que Dios siempre quiere, sí, Dios quiere sanar a su pueblo. Dios quiere hacerle bien al ser humano. Dios sabe que nosotros sin Él somos nada y sabe que necesitamos de Él para nuestro desarrollo en todas las áreas de nuestra vida. Por tanto, pensar que la voluntad de Dios es que estemos enfermos, entiendo yo, el pastor Julio Ortiz, que es una interpretación incorrecta y que casos particulares donde el Señor ha permitido que alguien a través de la enfermedad le conozca o con algún propósito, alguna enfermedad ha llegado a un cuerpo y Dios no lo ha sanado porque es necesario que ese proceso culmine en la vida de X o Y individuo, lo hemos utilizado para establecer la norma. Y cuando alguien llega enfermo a donde nosotros y nos pide la oración, no ocurre nada, la persona no es sanada, amén, y justificamos la inacción o la falta de fe nuestra o la falta de fe del que vino a buscar la oración, diciendo es que Dios no quiere que él sea sanado. Y yo quisiera en esta plática traer ese primer punto. El Señor quiere sanar. Yo vivo creyendo que el Señor quiere sanar. Pero hay casos donde oramos por un enfermo y después muere. Oro hoy por este enfermo y mañana muere. Y no debo entender que fue que yo no tuve fe. Debo entender que el propósito de Dios era llevarse a esa persona. Pero siempre debo orar creyendo que mi Dios quiere sanar.
y que me quiere usar a mí para que los enfermos sean sanados. La iglesia del Señor vive creyendo que el Dios que nos comisionó para llevar a cabo este santo evangelio nos quiere usar a favor de los necesitados. El segundo objetivo que quiero lograr a través de esta plática es que la voluntad de Dios es de bien para con toda la humanidad, más aún con su iglesia. La Biblia dice que la comunión íntima de Dios es con aquellos que le temen y guardan su pacto. Por tanto, yo como hijo de Dios, como iglesia del Señor, tengo unos privilegios que una persona común que no ha recibido a Cristo no los tiene. Con esto no estoy diciendo que Dios no es capaz de hacerle bien al que no le sirve, porque el sol sale para buenos y malos. Entonces, sabemos que Dios nos hace bien a todos, pero más aún a su iglesia, a los que le temen, a su pueblo, a los que le pertenecemos. Entonces, yo reclamo mis promesas, yo reclamo como iglesia unos beneficios que están aquí en la Escritura. El que no le sirve a Dios se acoge a su misericordia. Y Dios muchas veces, a través de la misericordia, llega a aquel que no le sirve, y esa persona que hoy no le sirve, cuando experimenta la misericordia divina, puede venir a los pies del Señor. Amén. Por tanto, Dios nos quiere hacer bien a todos, al que le sirve y al que no le sirve. La bendición que tenemos los que hemos recibido a Cristo como único y exclusivo Salvador es que tenemos un trato de hijo con el Padre. Oh, y alguien que no le sirve al Señor no es hijo, no, es creación de Dios. La Biblia dice, Jesús a los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1:11. Por tanto, debo entender que aquellos que hemos recibido a Cristo como único y exclusivo Salvador, tenemos una bendición, tenemos un privilegio, y es que hay una promesa que nos asisten como hijos de Dios. El que no ha recibido a Cristo se acoge a la misericordia divina. El tercer punto que quisiera trabajar en esta plática que vamos a tener es que tenemos que volver a creer, y para creer tenemos que desechar la incredulidad abrazando el don de fe. Tenemos que abrazar ese don de fe. Fíjese que la mayoría de la gente le pide al Señor, revélame el pecado oculto, dame el don de hablar en lengua e interpretarla, dame el don de profecía. Hay unos dones que constantemente la gente que sirve a Dios lo está pidiendo. Sin embargo, muy pocas veces escuchamos gente decir, Señor, yo quiero que me des el don de fe. Y si usted analiza con profundidad 1 Corintios 12, se va a dar cuenta que este don de fe es muy necesario para que ocurran los milagros. Amén. Para que ocurran cosas sobrenaturales es necesario que Dios nos dé ese don de fe, que es una fe extraordinaria, es una fe que no da espacio a la más mínima duda. Por tanto, tenemos que volver a creer. Ahora, a manera de introducción, quisiera compartir con ustedes, amén, la definición simple y sencilla de lo que es teología. En los días que estamos viviendo, escucho muchas personas hablando mal de los teólogos y hablando cosas que demuestran cierto grado de ignorancia. Amén. Ciertamente hay buena teología y hay mala teología, pero si usted es una persona que lee la Escritura y permite que el Espíritu Santo le ilumine, y usted reflexiona sobre lo que lee, y usted le habla a los demás de lo que usted lee, usted está haciendo teología. Básicamente eso es la teología. La teología es el estudio que el hombre hace acerca de Dios, utilizando como fuente las Sagradas Escrituras. Esta es la doctrina bíblica, la Sagrada Escritura, para poder responder a través del análisis y la reflexión de la misma, amén, una serie de interrogantes que el ser humano tiene. Hay teología anglosajona para la gente blanca, hay teología afroamericana, amén, hay teología, amén, latinoamericana, hay teología, y no se sorprenda, ahora mismo se ha levantado una teología, amén, feminista, y así sucesivamente. Cada grupo, amén, busca con la Escritura poder responder a una serie de interrogantes, y basado en ese análisis, amén, expone
redacta, aplica y justifica cierto estilo de conducta de vida. Amén. Que eso esté correcto, que la interpretación y la reflexión teológica de ciertos grupos sea correcto, y eso es análisis, amén, para que lo discutamos en otro tema o en otra conversación. Pero ciertamente toda persona que lee la Escritura, que interpreta, que analiza, que reflexiona y que comparte con otros lo que lee de la Escritura, está haciendo teología. Ahora, las respuestas teológicas a las conclusiones que llegamos deben ser respuestas que sean coherentes y que sean cónsonas con la doctrina bíblica, porque Dios no puede contradecir su palabra. Amén. Entonces, si lo hacemos de esa manera, podemos decir que estamos haciendo una teología sana. Aunque no puedo negar que también hay una teología peligrosa que se desvía de la realidad bíblica. Y ahí debemos tener mucho cuidado. Ahora, he descubierto que el estudio teológico es bueno en este aspecto. La Biblia no está escrita ni cronológicamente, ni está escrita por tema. Son unos 66 libros escritos por unos 40 autores, que cada uno de ellos no escribió por voluntad propia, sino que cada uno de ellos fue inspirado por el Espíritu Santo de Dios, que le dio la palabra que hoy nosotros tenemos, que le llamamos Biblia. Ahora, ¿qué hace la teología? La teología, tratando de responder a esas inquietudes que tiene el ser humano, amén, agrupa los temas teológicos en orden. Nos salimos de lo que es Génesis y Apocalipsis para estudiar qué dice la Biblia acerca de la persona de Dios. Y tomamos todo lo que la Escritura dice, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. ¿Qué dice la Escritura acerca de la persona del Hijo, la segunda persona de la Trinidad? ¿Qué dice la Escritura acerca del Espíritu Santo? Que viene siendo la teología del Espíritu Santo. Se le conoce como neumatología. El tema de la Trinidad, el tema de la angeliología, que terminamos cuando comenzamos siempre con angeliología, vamos a llegar a la demoniología también. Se estudia la soteriología, que tiene que ver con aspectos que tienen que ver con la salvación. Estudiamos la escatología, que tiene que ver con los eventos futuros. Y en esta ocasión, esta porción bíblica y el enfoque y el diálogo que estoy teniendo con ustedes en esta tarde, o en este día, mejor dicho, amén, vamos a hablar algo que tiene que ver con aspectos que tienen que ver con la sana doctrina, sanidad divina, corrijo, aspectos que tienen que ver con la sanidad divina, gloria al Señor. Y así hay una serie de temas, gloria al Señor, que la Escritura atiende, y el teólogo, usted y yo haciendo teología, lo que hacemos es que vamos a la Escritura, analizamos lo que la Escritura dice, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, para llegar a las conclusiones dirigidos por el Espíritu Santo de Dios. Cuando entramos al análisis o estudio de la sanidad divina, debemos considerar varias cosas. Tengo que entender el origen de la enfermedad. Ver la enfermedad como Dios la ve. Cómo Dios ve al enfermo. Y hace poco hablaba este tema con la iglesia, y yo le decía a la iglesia que Dios se compadece del ser humano. Entiende por qué llegó la enfermedad a los seres humanos. Y todo esto tiene que ver con el origen de la enfermedad. Y el origen tiene que ver con aquella caída cuando nuestros primeros padres desobedecieron. Sí que la desobediencia provoca maldición, pero la obediencia trae bendición. Hay una nota en el libro de teología que se titula Libro del Fundamento de la Teología Pentecostal. Amén. Ese libro lo puede conseguir, está en PDF, lo puede comprar en la librería. Amén. Y hay una nota que la tomé directamente del libro que dice: un claro entendimiento del origen de la enfermedad es absolutamente esencial para la comprensión del tema de la sanidad divina. Si usted no entiende cómo llega la enfermedad al ser humano, por qué causa llega la enfermedad al ser humano, no podrá entender a cabalidad este tema de la sanidad divina. Nadie tendrá nunca la clase de fe adecuada para creer en la sanidad divina de Dios hasta que vea la enfermedad como Dios la ve.
ni tampoco podrá ver la enfermedad como Dios la ve hasta que sepa cómo se originó la enfermedad. Es una nota que me da el libro del Fundamento de la Teología Pentecostal. La quise incluir en esta conversación para que usted le preste atención. Tenemos que ver la enfermedad como Dios la ve para poder comprender este tema. Ahora, debemos estar todos de acuerdo que la enfermedad se origina en la caída, cuando entra la muerte por la desobediencia del primer Adán. Amén. Dando autoridad al enemigo para oprimir con diversas enfermedades. A lo largo del relato bíblico, tanto en el Viejo Testamento como en el Nuevo Testamento, vemos las enfermedades como respuestas al pecado y desobediencia del hombre. En el Antiguo Testamento, Deuteronomio capítulo 28, y quiero darle lectura, es bastante extenso. Voy a leerlo hasta donde entienda que es correcto leerlo, pero si estás conmigo y tienes tu Biblia en la mano, me gustaría que la busques. Si no tienes Biblia, toma papel y lápiz y toma nota de todas las citas que estamos dando. Y luego con calma te puedes sentar y estudiar la Escritura. Este libro es rico, es abundante, es un manantial. Y a veces la gente dice, no crezco en el conocimiento de la palabra, pero es porque no haces el ejercicio. A veces estamos tan atareados, tenemos tantas cosas que hacer y postergamos la lectura de la Escritura. Entonces, nos gusta cantar, nos gusta brincar, nos gusta correr, nos gustan muchos otros aspectos dentro que tienen que ver con nuestra adoración a Dios, pero abandonamos la lectura de la Escritura. Y yo te invito a que aproveches estos espacios cuando se traen estos mensajes así, pausados, calmados. No estoy predicando, estamos conversando. Estamos teniendo un diálogo de la Escritura. Tome nota. Deuteronomio 28, 16 al 35, y luego usted con calma va leyendo, va analizando, va reflexionando en lo que le estamos compartiendo, y le garantizo que eso va a ser de mucha bendición para su vida. Y una vez ese conocimiento usted lo abrace y llegue a su corazón, usted va a estar en posición de compartirlos con otros que le van a hacer preguntas sobre este tema. Dice Deuteronomio 28, 16 al 35, pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos. Mira qué importante. Cumplir sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás en tu ciudad, maldito en el campo, maldita tu canasta, tu arteza de amasar, maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas, los rebaños de las ovejas. Maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. Jehová enviará contra ti maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres mano e hicieres, hasta que seas destruido y perezca pronto a causa de la maldad de tus obras por las cuales me habrás dejado. Jehová traerá sobre ti mortandad hasta que te consuma de la tierra de la cual entras para tomar posesión de ella. Jehová te herirá con tisis, de fiebre, de inflamación, de ardor, con sequía. Estamos en sequía ahora mismo. Con calamidad repentina y con añublo. Y te perseguirán hasta que perezca. Los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce, y la tierra que está debajo de ti de hierro. Dará Jehová por lluvia a tu tierra polvo y ceniza. De los cielos descenderá sobre ti hasta que perezca. Jehová te entregará derrotado delante de tus enemigos. Por un camino saldrás contra ellos y por 7 caminos huirás delante de ellos, y serás vejado por todos los reinos de la tierra. Y tus cadáveres servirán de comida a toda ave del cielo y fiera de la tierra, y no habrá quien las espante. Jehová te herirá con úlcera de Egipto, con tumores, con sarna, con comezón, de que no pueda ser curado. Jehová te herirá con locura. Mire cómo dice aquí. Jehová te herirá con locura, ceguera, turbación de espíritu. Me quiero detener aquí. Jehová te herirá con locura, con ceguera y turbación de espíritu. Y en este último tiempo estamos viendo muchas personas que están siendo afectadas en su parte emocional. La salud mental
En la nación americana, Puerto Rico y muchos países se está viendo bien afectada. Y lo vemos en cómo los seres humanos están afrontando las distintas dificultades. Así que el tema que estamos hablando es un tema que debe causar atención e interés en nosotros. No lo voy a leer completo, lo dejo para que usted lo siga leyendo en su hogar. Pero con lo poquito que le leí, le demostré que la desobediencia a Dios trae mucha maldición. Ay, pastor, déjese de eso, porque eso fue la ley, eso se le dijo a Israel, eso no tiene que ver nada conmigo, yo soy iglesia, estamos en la gracia. Dicen mucho, pero yo soy de los que creo que el carácter de Dios es el mismo. Amén. En Dios no hay mudanza ni sombra de variación. Él es el Dios inmutable y su carácter es el mismo tanto en la antigüedad como en el presente. Que se manifestó, amén, gloria al Señor, y escogió un pueblo y a través de ese pueblo se dio a conocer, seguro. Pero lo que le desagradó ayer le desagrada hoy. En esta dispensación de la gracia tenemos la bendición de que no somos justificados por obra de justicia que hacemos, sino que somos justificados por la fe en Jesucristo. Pero eso no quita que después de recibir a Cristo como único y exclusivo Salvador, sea Dios adorado y glorificado, tenemos la responsabilidad de obedecer esta palabra. Entonces Juan capítulo 5, verso 14, mire lo que el Señor expresa. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Lo que quiere decir que la enfermedad de él estaba causada por una condición pecaminosa. Y ahora el Señor le dice: he tenido misericordia de ti, te he sanado, pero no peques más para que no te venga algo peor. Y toda desobediencia es pecado. Por tanto, ahora la dispensación de la gracia, si yo desobedezco al Señor, puedo traer para mi vida y para la vida de los míos consecuencias terribles. Entonces, debemos entender que esto no tiene que ver nada con Antiguo y Nuevo Testamento, sino con el carácter de Dios. Dios quiere un pueblo que le obedezca. Y ahí se origina la enfermedad. Cuando el pueblo deja de obedecer la voz de Dios, deja de obedecer la palabra de Dios, hay unas consecuencias. En la vida hay que entender que para obtener unas cosas que anhelamos y deseamos, hay que desechar otras. Y si queremos ver la manifestación de Dios de manera contundente, sanando a los enfermos, tenemos que desechar la incredulidad. ¿Cómo definimos la palabra incredulidad? Incredulidad es rechazo u oposición de una persona a creer en algo. Es falta de fe. Lo opuesto a la incredulidad es la fe. De manera simple, es la capacidad de creer sin dar lugar a la duda. La Biblia nos enseña que para el que cree todo es posible. Eso está en Marcos 9:23, parte de la cita que hemos leído en este conversatorio. Cuando hablamos de posible, amén, es una palabra que viene del griego dunatos, capaz de, poderoso para, puede ocurrir. Todo eso, esas palabras describen lo que en el griego significa la palabra dunatos, capaz de, poderoso para, puede ocurrir. Debemos entender y comprender el carácter de Dios conforme a la Escritura. Un Dios que es bueno, que es santo, que es bondadoso y amoroso, se deleita en ver bien a sus criaturas. Mateo 7 al 11 dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros, siendo malos, sabed dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que la pidan. Es decir, amados hermanos, el Señor quiere bendecir su pueblo, pero Él quiere bendecir ese pueblo que le es obediente, que le respeta como Dios, que le reconoce como Dios. Amén. Que acepta su señorío. Amén.
Dios siempre quiere. Fue el primer punto que les dije que quería desarrollar en esta conversación. Dios siempre quiere. Meta eso en su mente. Dios siempre quiere. Otro día hablamos de por qué oramos y a veces las cosas no ocurren. Pero en esta ocasión estamos hablando de que Dios siempre quiere. Para entender este concepto, tenemos que ver el corazón de Dios en la demostración de amor constante hacia sus criaturas. Cuando, a pesar de que en muchas ocasiones somos responsables de lo que nos acontece, Él está dispuesto a manifestar su misericordia a favor de cada uno de nosotros. Toma papel y lápiz o acompáñame con la escritura. Tengo 3 citas bíblicas para sostener este punto en particular. Mateo capítulo 8, versículo del 1 al 4. Mire lo que dice la escritura. Mateo capítulo 8, es la declaración inmediatamente que se acaba el sermón del monte. Mire qué relato hermoso. Mateo capítulo 8, versículo 1 al 4, dice la escritura. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó. Todavía no había sido sano. Jesús extiende la mano, lo toca, amén, y expresa: quiero, y declara la palabra, se limpió, y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie, sino ve y muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. En otras palabras, yo sé que has sido sanado, sé que la misericordia de Dios ha sido contigo, pero para cumplir con la ley, para testimonio a ellos, ve y preséntate donde el sacerdote conforme estaba establecido y establece o otorga la ofrenda correspondiente y que el sacerdote certifique que ha sido sanado. En ese pasaje claramente te demuestro que Jesús siempre quiere. Vamos a partir de esa premisa. Él quiere. La iglesia tiene que llenarse de este conocimiento. El Señor quiere sanar. Yo no me puedo conformar, amén, que pasen 10, 20, 30 enfermos al frente, amén, y ninguno se sanó. No, el Señor quiere sanar. Otro día hablamos de por qué hay milagros que no se están efectuando, pero hoy quiero dejar establecido con esta palabra que el Señor quiere sanar. Mateo 9, 35 al 38. Mire lo que dice Mateo 9, 35 al 38. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad. No dice sanando alguna. Sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban dispersas como ovejas que no tienen pastor. Estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Aquí claramente te dice que iba sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver la multitud, tuvo compasión de ella. Segunda cita que utilizo para demostrarte que el Señor quiere. Saca de tu mente esa enseñanza errónea que te han compartido de que no, que la voluntad de Dios es que esté enfermo. No, la voluntad de Dios es que se quede así. Es que así es que se va a salvar. No, Señor. El Señor quiere sanar. El Señor quiere bendecir. El Señor quiere manifestar su gloria. Y aquellos que no creen a través de la palabra, creerán a través de los milagros que Él va a hacer por manos de cada uno de nosotros. Tercera cita para demostrarte que el Señor quiere. Hechos capítulo 10, versículo número 38.
Mire lo que dice la Escritura. Hechos capítulo 10, versículo, 38. Dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Ese es el reto que tiene la iglesia de hoy. La verdadera iglesia del Señor es aquella que anda con Jesús. Yo recuerdo cuando me convertí, mi amado pastor, reverendo Falero, utilizaba mucho un cántico aquí en la congregación, que estoy tratando de hacer memoria de él ahora, y ese cántico decía algo así. Esa es la iglesia del Señor, casa de Dios, puerta del cielo es. Él la llamó su casa de oración, porque esta es la iglesia del Señor. Ese es uno, pero había otro que decía, la iglesia del Señor, ¿cuál será? Ahora me acordé. La iglesia del Señor, ¿cuál será? Es aquella que en el nombre del Señor sana enfermo, echa fuera demonio. Es aquella que convence al pecador. Es así, es la iglesia del Señor. Usted me perdona, no vinimos a atacar ninguna religión, ningún estilo de liturgia y adoración, pero la palabra es clara. La iglesia del Señor es aquella en que el Espíritu Santo la ha dotado de autoridad y poder para que en el nombre de Jesús, amén, los enfermos sean sanados. Si te estás conformando con menos, no conoces la Escritura. La Escritura dice, amén, que nosotros haríamos cosas mayores que las que Él haría. Así que Él quiere sanar. Ahora, debemos escudriñarnos por qué no están ocurriendo la cantidad de milagros que Él quiere que ocurra. Amén. Si aceptamos que Dios siempre quiere, debemos orar siempre creyendo que la voluntad de Dios es que todos seamos sanados. Entonces, la voluntad de Dios debe ser reevaluada a la luz del carácter compasivo, misericordioso de Él, y no como una justificación para aceptar la enfermedad como parte de nuestra vida. No, sí pasamos por enfermedades. La Biblia dice, y enfermó Eliseo de la enfermedad de la cual habría de morir. En otras palabras, claramente, implícitamente, el texto nos está diciendo que muchas veces Eliseo se enfermó, pero no murió de eso. Así que las enfermedades van a pasar por nuestro cuerpo, pero yo no las debo abrazar y hacerlas parte mía como que es que Dios quiere que yo esté enfermo. No, Él no quiere que yo esté enfermo. Él quiere que yo esté saludable y que yo esté sano. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, que es buena, es agradable y es perfecta. O sea, la voluntad de Dios es una. No podemos decir que la voluntad de Dios, a veces alguien sobre un mismo hecho, una misma situación dice, no, porque la voluntad de Dios es esa. Y otro dice, no, porque la voluntad de Dios es una. Es perfecta, es agradable y es buena. Isaías 61, 1-4. Hablando Isaías, y luego vemos que en el capítulo 4 de Lucas, Jesús trae esta porción, amén, para dar a entender que aquella palabra se había cumplido delante de ellos en la vida de Él. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar las buenas nuevas. El Señor, la voluntad de Dios es que se predique este santo evangelio por todas partes. Tenemos que llevar las buenas nuevas. Tenemos que dar las buenas noticias. ¿A quiénes? A los abatidos. Tenemos que vendar a los quebrantados de corazón. Hay enfermedades físicas, pero también hay enfermedad interna. Amén. Y la palabra del Señor, el poder del Espíritu Santo es eficaz para sanarnos físicamente, pero para sanarnos emocionalmente también. Debemos publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados y a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de
espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. Jeremías 29:11. Mire lo que relata la Escritura. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Hablando Jeremías. Dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Cuál es el fin que tú esperas? ¿Tú esperas vivir una vida llena de enfermedad, de angustia y de calamidad, teniendo un Dios tan maravilloso y tan poderoso? No, debemos armarnos del sentir, amén, que la voluntad de Dios es que su pueblo esté sano. Ahora, su pueblo tiene que entrar en disciplina. Tenemos que aprender, amén, qué comemos, qué llevamos a nuestro cuerpo, porque muchas veces envenenamos nuestro cuerpo para que luego el Señor intervenga en un milagro. Y aún cometiendo el error de envenenar nuestro cuerpo comiendo de manera irresponsable, amén, el Señor aún en su misericordia nos sana. Cuanto más si somos responsables con este cuerpo, si somos responsables con la disciplina nuestra al comer, cuanto más el Señor os otorgará el fin que esperamos. Deseamos estar saludables, pero si te metes en tu mente que Dios quiere que tú estés enfermo porque esa es la única forma que tú puedes salvarte, creo que no estás entendiendo la Escritura. Por último, no recuerdo haber escuchado a nadie pedir el don de fe. Claro está. Jesús habló de una fe como un grano de mostaza, y con ella haríamos grandes cosas para su gloria. Pero en el 1 Corintios 12, del 7 al 10, nos habla de los 9 dones del Espíritu. Y uno de ellos es el de fe, mire cómo dice la Escritura. Pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este les da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu. Y aquí está el don de fe. Es una fe que no da espacio a la más mínima duda. Yo tuve una experiencia, voy a ser breve en esta experiencia. Estábamos en Estados Unidos, se la compartí a la iglesia el día que dimos este estudio. Estábamos en Estados Unidos, viajamos una distancia considerable. Viajamos desde Maryland hasta Syracuse, New York. Corrimos bastante para ir a orar por una persona que en aquel momento estaba en estado comatoso. Su familia entendía que no había mucho que hacer. Aún así, pedimos permiso para que nos dejaran entrar al área de intensivo. Hermano, una persona que se supone que no escuchaba, que estaba inmóvil. Cuando entramos a la habitación, este servidor con su tío, le mencionó su nombre y la persona se volteó. Una persona que supuestamente estaba en coma. Sé que la familia no creyó lo que nosotros le testificamos afuera, pero su tío estaba conmigo y él vio lo que yo vi. Cuando le hablo a la persona se voltea hacia donde vi. Le hablo al oído y le digo, soy fulano de tal, soy el pastor de tu papá y hemos venido a orar por ti. Oramos y nos fuimos. Una unción hermosa se manifestó en aquella habitación. Regresamos para el área de Maryland, corrimos bastante. Y estando por Delaware, si no me equivoco, decidimos quedarnos en un hotel para el otro día seguir la marcha. Y acomodándonos en el hotel, entra una llamada que el muchacho había muerto. Le digo a su tío, mira, lo que yo experimenté en esa habitación fue algo tan poderoso que no me deja aceptar esa noticia. Vamos a descansar y mañana en la mañana preguntamos bien qué fue lo que pasó. Pero no acepto esa noticia, porque lo que yo experimenté allí no me deja aceptar bajo ningún concepto que esa noticia que ha llegado es real. Nos acostamos a dormir, oramos, nos acostamos a dormir, descansamos. En la mañana, después de desayunar, llamamos a los familiares y nos dicen que fue una falsa alarma, que el muchacho estaba vivo. Y hoy día el muchacho está vivo en los Estados Unidos. Ese don de fe es extraordinario cuando se manifiesta, porque no da espacio a duda. Tú crees que el Señor lo va a hacer. Tampoco es una fe a lo loco. Es dirigida por el Espíritu de Dios. Y cuando Dios te mueve a hacer algo en fe, tú ves la gloria de Dios. Y ese don hay que pedirlo. El don de fe. A otros dones de sanidades, a otros dones de hacer milagros, profecía, discernimiento de espíritu, diversos géneros de lengua y a otra interpretación de lengua.
ese don de fe va por encima de la fe sencilla, que es la que ejercimos el día que nos convertimos, ¿verdad? Está la fe que le llamamos la fe salvadora, le ponemos nombre para identificarla. La fe salvadora, que es cuando creímos en el Señor, pero no tenemos mucho conocimiento. Ahí es que el día que nos convertimos es que comienza la capacitación nuestra. Está lo que le llaman la fe extendida, que es cuando una persona testifica y usted cree en ese testimonio y usted dice, si lo hizo con él, lo hace conmigo. Amén. Pero hay una que se conoce como la fe fuerte, y es esta de la que estamos hablando, que es la que no da oportunidad a la más mínima duda, y usted rechaza todo comentario contrario, negativo a lo que el Señor le ha puesto en el corazón que lo hace. Y usted lo cree, y ¿por qué lo cree? Lo ve antes de que se materialice y lo puede declarar, como pasó con Elías, cuando le dice al criado, corre, dile a Acab que una gran lluvia viene. Elías escuchó la lluvia antes que la lluvia cayera y declaró un gran aguacero antes que estuviera lloviendo. Porque la gente de fe podemos declarar las cosas que no son como si fueran, y podemos hablar antes de que las cosas se materialicen, porque es algo sobrenatural que viene a nuestra vida y nos confirma y nos da la certeza de que eso ha de acontecer. Amén. Por tanto, en este día, para ir cerrando, tenemos un padre desesperado porque tiene un niño que desde muy temprana edad estaba siendo atormentado por un espíritu mudo y sordo, que de vez en cuando lo tomaba, lo echaba inclusive en el fuego. Este padre lleva a este muchacho donde los discípulos, y los discípulos no pudieron hacer nada. Cuando llegó Jesús interviene con la situación, declara la palabra y el muchachito es libre. Pero me estoy enfocando específicamente en el punto cuando Jesús le dice al Padre, si puedes creer, al que cree, todo es posible. Ahora, para usted creer, tiene que desechar, tiene que abandonar, tiene que alejarse de la incredulidad. La misma escritura dice que Jesús no pudo hacer mayores milagros entre los suyos por la incredulidad de ellos. Es decir, que el enemigo más grande que tiene la fe para que ocurran los eventos sobrenaturales es la incredulidad. Y a través de esta corta conversación estoy tratando de demostrarle a usted que me está escuchando con todos estos versos que hemos trabajado, que si desechamos la incredulidad y entramos en ese ambiente de fe genuina, vamos a comenzar a ver la gloria del Señor. Pastor, se preguntará usted, ¿por qué esto es necesario? Usted no ha observado cómo se han manifestado distintas enfermedades en el mundo entero, incluyendo Puerto Rico. Recuerdo que estoy en el altar un poco antes que se manifestara o llegara el COVID a Puerto Rico, y tuve una experiencia con el Señor en el altar donde el Señor me dejaba entender que la pandemia iba a llegar a Puerto Rico, y así se lo declaré a la iglesia. Le dije, estaba en el altar, me vino este pensamiento, me vino a la mente un refrán muy antiguo que mi abuelita decía, la isla menos Morovi, y me acordé de un evento que se dio en Puerto Rico donde todos los pueblos fueron afectados menos Morovi. Y le digo, Señor, ¿por qué este pensamiento? Y ahí me viene a la mente la pandemia que estaba comenzando allá en China y que ya se había movido a Italia. Y el Señor me dejó sentir que esto iba a abarcar el mundo entero. Y antes de que llegara acá se lo expresé. Un hermano muy bueno, un buen hermano, me dijo, pastor, no, eso no va a llegar acá, ellos tienen control de esto ahora lo hacen así. Me explicó algo científico, un hombre muy preparado. Y yo le dije, el problema es que el que habló en el altar no fui yo. El que habló en el altar fue el pastor, dirigido por el Espíritu. Y cuando se habla a través, dirigido por Dios, pues las cosas son distintas. Vamos a darle tiempo al tiempo, y al tiempo llegó la pandemia y arropó el mundo entero. Necesitamos que la iglesia se llene de fe.
Necesitamos que la iglesia crea que Dios le ha dado autoridad para que en el nombre de Jesús, no importa, llámese COVID o llámese como se llame la enfermedad, podemos orar y los enfermos van a sanar. Nos vamos a llevar el reto de que van a llegar padres a nuestros templos con sus hijos sin saber qué les ocurrió. Alguna fiebre extraña, alguna manifestación extraña, y muchos padres, en vez de correr al hospital, van a correr a la casa de Dios para que nosotros los ministros oremos, pero con incredulidad no vamos a ver la gloria de Dios. Necesitamos volver al punto que entendamos que Dios quiere sanar. Tenemos que vencer la incredulidad, tenemos que desechar la incredulidad y creer que a nosotros como iglesia se nos ha dado autoridad para que en el nombre de Jesús los enfermos sean sanados. Si yo termino esta conversación y no hago una oración por los enfermos, pues estoy dejando todo en el plano teórico. Yo no sé hasta dónde va a llegar esta grabación, no sé hasta dónde va a llegar y cuántas personas la van a ver, pero yo voy a hacer una oración sencilla. Ahí donde tú estás, levanta tu mano. Si puedes poner tu mano en el área afectada. Hay veces que la enfermedad es externa y podemos tocar la parte afectada. Hay veces que son algunos órganos internos y no podemos llevar la mano hasta ese órgano interno. No importa. Si es una situación interna, levanta tu mano. Si puedes palpar o tocar la parte afectada, tócala en fe, creyendo. El paralítico que fue llevado donde Jesús, capítulo 2 de Marcos, dice: y Jesús, viendo la fe de ellos, Jesús va a ver tu fe, no la mía, la tuya. Jesús va a ver tu fe hoy, porque para el que cree, todo es posible. Y luego testifica en tu iglesia, testifícale a tus vecinos, que viendo este estudio, esta conversación, cerramos con una oración y el Dios del cielo se glorificó en tu vida. No tienes que hablar del pastor Julio, no tienes que mencionarme a mí para nada, porque si me conoces a mí y no conoces a Cristo, no has conocido a nadie. Pero si conoces a Cristo y no me conoces a mí, lo has conocido todo. Así que ahí donde está, levanta tu mano y haz esta oración conmigo. Dios de la gloria, te presento cada vida que está viendo este programa. Señor de la gloria, muchos de ellos quizá pasando por diversas enfermedades. Ahora, conforme a la palabra que he trabajado con ellos, conforme al diálogo, la conversación que hemos tenido, Señor, te pido que seas tú sanando. Muestra tu gloria como la mostraste en la antigüedad. Muéstrala una vez más en esta etapa de la vida de la iglesia, para que la iglesia vuelva a creer que tú eres el Dios que sanas, que liberta y que quieres hacerle bien al género humano. Padre, en esta hora se va el cáncer, se va la alta presión, se va la artritis, discos herniados son sanados, curvaturas en los pies se enderezan en esta hora. Señor, COVID son sanados, los enfermos del COVID ahora, no importa cómo se llame la enfermedad ahora, en el nombre de Jesús de Nazaret, declaro salud a los cuerpos, sanados por el poder de Jesucristo, para gloria de Dios Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Este fue un programa más de Aviva tu Obra en medio de los tiempos, programa oficial de la Iglesia Nueva Jerusalén. Dios le guarde y Dios le bendiga.